That's cool. Creo que podemos empezar con quienes ya estén aquí. Ay, no. Gracias. Bueno, empezamos y Alors, nous commençons. van a poder ir llegando. Et en attendant que tous arrivent, Vamos a comenzar entonces. Así on va que commencer alors. nuevamente recuerden que pueden hacer clic en el Souvenez-vous símbolo alors del globo terráqueo en la parte inferior de la que vous pantalla pouvez para faire- elegir vous el pouvez idioma. cliquer Y en les la partie pedimos dessous de a l'écran et nous quienes vous hacen demandons presentaciones que hagan lo mismo. Bienvenidos a nuestro último panel del día número 2 en esta conferencia de TPATH. Se llama este panel Resiliencia y otras estrategias para sortear las barreras a la salud y a los servicios de salud. Vamos a tener al menos 2, esperamos que 3 presentaciones, porque una de las personas no va a poder hacer la presentación. O sea, no vamos a tener a Ben Carroll, pero sí vamos a tener la exploración de las experiencias positivas de adultos transgénero y de género diverso con sus médicos generalistas en Aotearoa, Nueva Zelanda. Y tendremos allí a Cassie Whiteley-Raila, Universidad de Otago, Departamento de Medicina Social y Preventiva. Y luego también una estudiante de investigación en el Departamento de la Universidad de Ottawa, que habla sobre las experiencias positivas en el sistema de salud. También tendremos a Cassie que hablará, Cassie que trabaja en la Universidad de Texas y por lo general trabajan con la investigación de la atención de la salud y exploran temas como la disforia de género y fortalecen el trabajo en la comunidad y las narrativas en nuestras comunidades. Le doy la palabra a Cassie para que empiece el debate y luego escucharemos al resto de las personas. Katoa e mihi ana aho ki ngā tupuna me ngā tupuna tāhine hoki. E whana mai au I a North America ke ōtipoti toku kāinga I nainei ko Qantas toku waka, ko Europe o ko tupuna I whange o ko tupuna te whenua o Tuaraki North o America. Ko te nainei tuka taku mahi ki ngā tanga whenua o era wahi. Ko kahi toko ingoa no raiera tēnei koto katoa. So what I've just said is in the native Bueno, language. lo que acabo de decir es en el idioma nativo de este país, el maorí, que yo soy originariamente de Estados Unidos, nací en Texas, tengo ancestros europeos que emigraron aquí y a Nueva Zelanda hace unos 5 años. Y me gustaría describirme, soy una persona blanca, delgada, con una pared detrás mío, tengo cabello largo, tengo anteojos y un buzo que dice las personas trans pertenecen y tengo un conjunto de flores aquí en el fondo. Bueno, un pantallazo del tema que abordaré el día de hoy. A ver si puedo compartir la pantalla. Creo que ahí lo pude hacer. Bueno, hoy voy a hablar de qué está funcionando y experiencias positivas de adultos transgénero y de género diverso en Nueva Zelanda. Trabajo con la Universidad de Otago, Dunedin, Nueva Zelanda, y estos son mis supervisores, doctora Kate Morgan y doctora Gareth Trehane, Departamento de Psicología. Me voy a centrar en algunos temas específicos
y les voy a dar una idea del proyecto de investigación que estoy haciendo para mi maestría en salud pública y luego hablaré de los resultados, de qué significan y luego vamos a tener tiempo al final para hablar de las aplicaciones prácticas y de cómo se pueden aplicar en el futuro y por parte de los profesionales médicos. Descripción del proyecto. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las experiencias positivas de los adultos de género diverso transgénero con la atención primaria en Aotearoa, en Nueva Zelanda? Esto por lo general incluye cómo participan en el sistema general de salud pública, porque es un sistema de acceso cerrado. No lo digo negativamente, sino que todos tienen que pasar por la atención primaria para seguir adelante en el proceso de salud. Hay muchas personas que han tenido experiencias positivas y es muy útil analizarlas para poder ayudar a otros. Esto nos da más información sobre la comunidad y también ayuda a las demás personas. Estoy encantada de tener este público tan general, pero recordemos que yo utilizo el término transgénero y género binario. Me estoy refiriendo a esa persona que tiene un género que es diferente del que le asignaron cuando nació. También puede haber diferentes identidades de género nativas. Fíjense, aquí tenemos dos identidades maori, Wakahani y Tangata Iratane. Así que quiero que todos, yo quería que todos se sintieran cómodos cuando participaron en la investigación. Y también trabajamos con adultos que habían pasado por un proceso de transición de cirugía de afirmación de género o no. La idea era también captar diferentes perspectivas de la comunidad. Métodos. Trabajé en 2 etapas para reclutar a las personas. En primer lugar, un cuestionario en línea que hice circular en las redes sociales. Y luego obtuve 30 respuestas. También hice 11 entrevistas por correo electrónico estructuradas. Y trabajé con entrevistados de todo el país. Y analicé los datos por medio del análisis temático, y como este tema está tan poco investigado, fue una forma excelente de obtener más información sobre las experiencias positivas de la población. Yo, claro, soy alguien interno al tema. Y realmente, como yo estoy por dentro del tema, esto me ayuda a generar un mayor nivel de comprensión y confianza. Resultados. Trabajé, tenía los correos electrónicos, las entrevistas, hice este análisis temático. Lo primero que hice, o lo primero que vi fue que si bien les pregunté sobre sus experiencias positivas con la atención primaria, todos hablaron del terrible estado de la atención de salud. Todos hablaron de los problemas de la atención, por qué se sentían incómodos con la atención, etc. Fíjense en esta cita que ilustra este tema. Creo que me estoy quejando de las cosas malas en lugar de centrarme en las buenas. Y parece ser ridículo escribir cosas como, bueno, estuvo bien la cita con el médico porque sabía más de medicina que yo. O sea, esta persona no tuvo que educar al médico. También hay otro tema que es la esfera del control. La gente habla de los obstáculos que tiene el sistema para acceder a la salud. Todos quienes participaron encontraron la forma de llegar a la autodeterminación y de lograr mejorar las cosas. Un ejemplo.
fíjense esta cita, me dieron la atención mínima, me fijé en internet, intenté encontrar otro médico generalista, concerté algunas citas, pero la tercera cita que tuve con el tercer profesional fue increíble. Hay gente que no tenía muchas buenas experiencias con la atención primaria y lo que hicieron fue, bueno, fijarse en internet, grupos de comunidad, Facebook, etcétera, y buscar recomendaciones de otras personas de la comunidad para encontrar alguna otra médica con la que fuera más sencillo interactuar. Y también hablaron de la importancia de crear experiencias positivas. Y era básicamente lo que yo buscaba, las experiencias positivas que tuvo la gente. ¿Cómo describen esto los participantes de forma variada? Por ejemplo, cómo me trataba la doctora o cómo algunos otros médicos apoyaban la comunidad trans. Otra cita. En el consultorio tienen pósters de género, diversidad sexual, lo cual es positivo y me muestra que el personal ya entiende lo que es ser una persona trans y sus necesidades. Estos son algunos ejemplos de cómo los médicos generales pueden mostrarle a sus pacientes que conocen a las personas trans y que entienden sobre los temas de salud de las personas trans y que pueden acudir a ellas. Ya hablamos de estos temas. Mi investigación coincidió con lo que dice la bibliografía. Todos conocemos esto, obstáculos y resultados de salud deficientes y también desigualdades en salud. Cuando estudié el tema, estudié la investigación, el tema del control es muy notorio. Muchos trabajos hablan sobre este tema de forma indirecta y dan ejemplos de personas trans o de género diverso y del control que tienen sobre su propia vida. Por eso creo que hay que destacar esto. Algunos presentadores aquí han dado excelentes ejemplos en este sentido. Por eso se me ocurrió esta frase o término para describirlo, sería autodeterminación reactiva y muestra cómo nuestra comunidad está marginalizada a nivel sistémico y rechaza el sistema de diversas formas, aunque sean pequeñas. Podemos encontrar pequeñas formas de ejercer el control sobre nuestra propia situación. Y este es el caso específicamente cuando respondemos a temas sistémicos. Creo que no es necesario hacer todo esto, no sería necesario si no existieran estos obstáculos en la atención. Podríamos hablar más acerca de esto en las preguntas, pero las experiencias positivas oscilaron entre distintos aspectos del profesionalismo, a que sentirse que eran como aliados. A veces pueden ser cosas muy sencillas, muy simples, hasta gente que realmente está haciendo muchísimo trabajo de activismo para nuestras comunidades. En nuestra encuesta, las personas parecía que querían que yo hablara de las aplicaciones prácticas de esta investigación y las recomendaciones. Al trabajar en salud pública siempre queremos tener una aplicación práctica a nuestra investigación. Entonces, quiero decirles que las soluciones sistémicas siempre se necesitan para abordar problemas sistémicos. Si bien yo tengo algunas cosas que los médicos generales podrían hacer, o los de atención primaria podrían hacer para apoyar a la comunidad y a los pacientes transgénero, tenemos que atacar los problemas sistémicos para lograr un cambio verdadero. En mi investigación y en la bibliografía vimos que el profesionalismo básico realmente tiene muchos resultados y esto no siempre sucede cuando atienden a una persona transgénero o incluso aceptar que existen las personas transgénero o una concientización del estado de transgénero, qué quiere decir, algo que de lo que enseñamos en las facultades de medicina
y cuán útil esto puede ser para las personas, el poder crear y construir la confianza. Queremos que las personas puedan tener sus propias experiencias y comunicar sus experiencias. Nosotros tenemos muchos conocimientos, muchas experiencias de primera mano, pero la investigación siempre recurre a lo que nosotros hemos experimentado. Por supuesto que queremos tener evidencia, pero legitimizar nuestras experiencias para el mundo académico. Relaciones cooperativas, todos los participantes dijeron que esto es muy significativo, que sienten que los empodera y que esto va a poder generar una mejor relación con el médico tratante. Y yo aliento a todos los prestadores de salud a que recurran a sus sindicatos, a sus asociaciones, porque hay muchas veces que hay ya mucho conocimiento en estas asociaciones que se puede y que no se utiliza lo suficiente. Debemos también empezar acerca de hacer mayor investigaciones y siempre tienen que ser investigaciones informadas por la comunidad, ya sea nuestra comunidad o cualquier otra comunidad que siempre debe estar involucrada en nuestra comunicación. Siempre hay muchos resultados negativos en general en nuestra comunidad con respecto a los cuidados de la salud, pero es necesario que todos los aspectos de nuestra comunidad sean representados en nuestra sociedad. También me gustaría ver que hayan cambios en los planes de estudio de las facultades de medicina, no solamente un módulo más, un módulo menos, o un taller de un día o de una jornada, sino que realmente comprendan las necesidades médicas de la comunidad trans, de su transición y también un cambio en los cimientos y en las bases de cómo se pueden analizar los cambios biomecánicos de nuestros seres, de nuestra salud y también es una gran pregunta. Yo sé que es muchísimo pedir que esto suceda, pero es particularmente importante en este caso porque nuestras asociaciones con una comunidad tan diversa tenemos que contemplar, por supuesto, un sistema bicultural y que también tengamos en nuestras facultades de medicina ambas perspectivas, ambos mundos involucrados. Sería muy bueno que más países pudieran incluir la perspectiva indígena en las conceptualizaciones de sus facultades de medicina. Obtener la información que nosotros sabemos que es real, que podemos conectarla con las personas que están trabajando en la atención médica, también redactar documentos de buenas prácticas es algo muy útil. Yo es algo que intenté hacer con esta investigación, las mejores prácticas, preferentemente que estén basadas en la experiencia, pero como ya se ha hablado en otras presentaciones, muchas veces no hay datos suficientes, no hay evidencia suficiente. Entonces, por supuestamente, estar informado por las comunidades y a la vez tener evidencia es lo ideal, pero bueno, a veces no se tienen ambos. Educación médica continua y desarrollo profesional continuo son formas de poder mejorar los conocimientos y las experiencias de las personas que van a tener contacto con nosotros, capacitar a aquellos que todavía no han entrado al mundo profesional, a aquellos que se están capacitando como profesionales de la salud y también poder crear páginas web que los doctores puedan acceder a la hora de buscar más información sobre, por ejemplo, distintos procedimientos quirúrgicos que puedan ser pertinentes para las distintas situaciones y es bueno tener a disposición estas informaciones, ya sea para los profesionales o para las instituciones, para que ellos puedan acceder a información y a documentos de buenas prácticas sobre la salud trans. Y también, ya sé que lo han mencionado, otros presentadores, el software que utilizan muchas veces es bastante limitante y no se pueden contemplar las experiencias de las personas trans porque no se pueden cambiar las marcas de género o no acepta otras marcas aparte de femenino o masculino y no puede separar, digamos, aquellas marcas de género de algunos screenings o algunos monitoreos específicos. Por ejemplo, solo se puede seleccionar la F o la M. Entonces, por ejemplo, yo no voy a poder
enviar notificaciones sobre el cáncer de cuello de útero, a no ser que tenga seleccionada la F y cosas por el estilo. Entonces muchas veces se hace una identificación errónea de género y la información va a estar, por ejemplo, en conflicto con la información de la historia clínica que recibe un médico a la persona que tiene frente a ellos en la consulta. Así que este tipo de información y este tipo de software para poder apoyar el trabajo del profesional médico es muy importante. Muchas personas transgénero muchas veces, a veces van a tener que tomar la decisión a ver si, por ejemplo, quieren dejar su marca de género para recibir la información específica a esa F o a esa M, o si van a arriesgarse quizás de no recibir esa información, pero ser más reales a su identidad de género y no seleccionar ninguna de las dos. Bueno, eso es otro ejemplo quizás de la autodeterminación, ese tipo de decisiones que tenemos que adoptar y que realmente no deberíamos tener que hacer, porque es fundamental para nuestro cuidado de la salud, pero bueno, es una pequeña decisión, o siempre que podamos tomar pequeñas decisiones para mejorar estos resultados, si bien quizás a largo plazo puede ser otro resultado, bueno, en el momento tomamos las decisiones que se puedan. Y ahora, bueno, una vez con la pandemia y la pandemia está aquí, tenemos que pensar en mejorar las opciones de atención remota, atención virtual. Es muy importante para aquellas comunidades que quizás no tengan los recursos necesarios, aquellas comunidades que tengan que tratar aspectos de, por ejemplo, algunos aspectos de salud mental. Esto es importante. Quiero terminar brevemente porque yo podría seguir y hablar por horas acerca de esto, pero me gustaría saber qué es lo que quieren las personas, que yo comparta qué hallazgos o hablar de la autodeterminación, o qué específicamente les gustaría a las personas obtener a partir de esta encuesta. Quiero agradecerle también a los participantes de mi investigación por haber sido tan abiertos y haber cooperado de manera tan abierta conmigo para asegurarnos que las personas a futuro también puedan tener una atención médica mucho más adecuada para la comunidad trans. Si tienen cualquier pregunta o si quieren recibir mayor información, pueden contactar al doctor Jamie Veal, que es el que ha hecho una de las principales encuestas demográficas con respecto a la comunidad trans. Y acá en pantalla también ven mi información de contacto si quieren escribirme. Y eso sería el final de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a quitar el pin de tu video, así ya no tenés que quedar en el medio de la pantalla. Y ahora voy a mostrar una grabación del doctor Zachary Dubois con Jay Packett también. Así que muy brevemente su presentación habla de la resiliencia en la pandemia de COVID, las experiencias de las personas que viven en Michigan, en Nebraska, en Tennessee en el 2020 y en el 2021. Es un profesor de la Universidad de Oregon y no ha podido unirse a este panel, pero luego de la presentación yo les voy a dar su correo electrónico y si tienen cualquier pregunta les pueden escribir, y creo que también pueden conectarse a la plataforma Juba, escribirle por ahí y les contestará. El otro copresentador también es el doctor James Packett, que es profesor asistente en la Universidad del Estado de Michigan en el programa de Ciencias Médicas, y él lleva adelante el programa que se llama Transilience, el equipo de investigación para la comunidad transgénero. Voy entonces a compartir con ustedes el video y luego, antes de ir a la sección de preguntas y respuestas, que espero poder llegar, vamos a tener a un presentador más. Les pido a alguien que me confirme que pueden ver y escuchar el video. Mi nombre es Zachary Dubois. ¿Está funcionando bien?
Sí, se escucha. Mis pronombres son él. Voy a hablar acerca de la resiliencia trans y la salud, las experiencias de jóvenes trans y de género en Michigan, Nebraska, Oregon, Tennessee durante la pandemia de COVID en 2021. Mi nombre es Jane Packett, soy una profesora asistente en la Universidad de Michigan y mis pronombres son ellas. Quiero reconocer todas las personas que contribuyeron a este estudio. Fue un estudio muy grande, participaron mucha gente y con un equipo sumamente dedicado. Aparte de nuestros coautores, también teníamos una lista acá de personas que contribuyeron con nosotros. Si quieren aprender más de nuestro estudio, pueden ir a transresilience.com y tener más información sobre nuestro equipo. Dado la información que ya está disponibles. Sabemos que las personas trans tienen muchas dificultades para el acceso a la salud, salud inclusiva, además de muchas dificultades económicas, faltas de hogar, violencia y discriminación, aparte de otros problemas que sufren también las otras minorías. Sabemos que estos factores tienen un impacto muy negativo en la salud mental y la salud física, depresión, ansiedad y también el riesgo de enfermedades crónicas. Durante la pandemia de la COVID, estas inequidades se exacerbaron, mucha falta de empleo, pérdida de empleo, dificultades para acceder a los servicios de seguro, y todo esto tuvo una incidencia en las inequidades al acceso a salud. Muchas personas trans tuvieron aún menos recursos a distintos recursos, como por ejemplo salud, reemplazo de hormonas, y muchos, por supuesto, tuvieron que pasar mucho más tiempo viviendo sin poder trabajar sin poder tener las cirugías para reasignación de sexo. Esto sobre todo para los jóvenes o los adultos que pueden vivir aislados y que no tienen el apoyo de sus familias durante la pandemia. Esto redujo el acceso a los cuidados, a información, y esto por supuesto que tiene incidencia en la salud mental y tiene incidencia en la depresión y ansiedad. Hay muchas dificultades que tienen las comunidades trans durante la pandemia y algunos también pueden haber sufrido reducción de algunos de estos factores. Tienen menos interacción con personas y se sienten más aislados, y también entonces, si bien esto puede haber sido positivo, para algunos experimentan un mayor sentimiento de aislamiento. Se ha centrado menos en el aspecto de la resiliencia durante la pandemia, y nosotros queríamos estudiar esto justamente durante la pandemia y cómo la resiliencia puede haber cambiado durante la pandemia de COVID-19. Este estudio fue creado por mí y por el doctor Du Bois en octubre de 2018, cuando estaba Trump en la presidencia. Durante ese tiempo sabemos que hubo muchas políticas promulgadas que fueron bastante pertinentes para nosotros, y queríamos estudiar los efectos del contexto sociopolítico en la comunidad trans y cómo abordaron estas dificultades. Los objetivos del proyecto era documentar cómo los cambios sociopolíticos y en estos contextos se asociaban al estigma, a la resiliencia y a la salud mental y física. Queríamos ver cómo las personas enfrentaban el estrés y el estigma, y también queríamos saber la ubicación geográfica, si la ubicación geográfica y el contexto local tenía alguna incidencia en el estigma, en las experiencias de estrés, en las resiliencias y en la salud mental y física. Se hizo en Michigan, Nebraska y Tennessee, y son estados que nos permitían estudiar estos contextos locales. Oregon tiene muchas políticas y protecciones para las personas trans. Y Nebraska y Tennessee tienen la menor cantidad de políticas y también tenían un contexto más negativo para las personas trans. Con respecto a los métodos, los participantes se reclutaron por distintos medios, incluidos redes sociales, organizaciones comunitarias y también eventos presenciales. Para ser incluidos en este estudio, los participantes debían completar una encuesta, buscamos los datos y
Como ven, recibimos muchas solicitudes, hicimos una entrevista que duraba más o menos 1 hora, distintas encuestas que debían completar y distintos biomarcadores. Luego de esta parte básica del estudio se completó, hicimos encuestas online durante 1 año para ver cómo los cambios en el contexto sociopolítico se asociaban a los cambios en la salud mental y física, a la resiliencia, y ahora estamos haciendo las entrevistas finales en persona y también estudiando la colección de biomarcadores. Los datos, la recolección inicial de datos fue completada en marzo de 2020 y luego pasamos a la recolección de datos online de abril de 2020 hasta marzo de 2021, y esto se alinea también con los tiempos de la pandemia. Debido al comienzo de la pandemia tuvimos que cambiar todo a una versión virtual y ya no poder hacer encuestas presenciales. Eso es lo que hemos hecho por los últimos 12 meses. Nos dio una oportunidad única para poder estudiar algunos de los efectos de la pandemia en nuestra muestra. Tuvimos 158 participantes con edad media de 33 años. Una variedad de identidades género, hombres trans, mujeres trans, no binarios y también otros, como ven acá en pantalla. La mayoría de nuestros participantes tenían un hogar durante el estudio, tenían empleo o eran estudiantes, y como es común en muchas muestras trans, la mayoría tenían dificultades económicas. Más de la mitad de nuestros participantes ganaban menos de $20.000 al año. Con respecto al reclutamiento y a la etnia o raza de nuestra muestra, 69% eran blancos. Y ahora le voy a dar la palabra a Zach para que nos pueda decir acerca de otros aspectos de la encuesta. Muchas gracias, Jay. Luego de terminar estas entrevistas en persona y las mediciones de los biomarcadores, les pedimos a los participantes que completaran encuestas de forma mensual y comenzaron en abril de 2020 hasta marzo de 2021. Y realizamos un cuestionario para este proyecto con 2 preguntas abiertas. Y también realizamos el análisis temático con 2 codificadores independientes. Y también intentamos resolver las discrepancias que existieran. Como verán aquí en la izquierda, por lo general se habla de los factores que mejoran la resiliencia. En primer lugar, aplicamos el código a 184 fragmentos de 149 participantes. Esta idea de centrarse en el exterior. También clasificamos según la frecuencia. 134 participantes mencionaron esto y lo mencionaron la conexión 679 veces. También definimos los códigos en la tabla que aparece a la derecha, conexión con otras personas o animales y formas de proporcionar resiliencia. Con respecto a los códigos que también hablan sobre la vida externa, mencionan la distracción, libros, juegos, televisión, las cosas que pueden ser, que nos pueden distraer o que nos pueden entretener. También codificamos algunos fragmentos con respecto a los elementos que nos hacen centrarnos hacia adentro, por ejemplo, el autocuidado, este tipo de comportamiento que nos calma o que mejora el bienestar físico-mental. Fíjense aquí a la derecha que son algunos de los elementos, entre otros, que identificamos, son los factores que también contribuyen. Cuando analizamos
estos 4 estados, Michigan, Nebraska y Tennessee, vimos que los participantes también tienen relación con otros elementos. Y por lo general estos, los que están marcados en la pantalla, son los que más se mencionaron. Por ejemplo, acceso a las redes sociales, a la terapia, a la salud. Y también mantener rutinas diarias, practicar alguna religión, ser espirituales, actividades de recreación, actividades recreativas también, y también el uso de alcohol y drogas. Son todas estrategias que aparecen aquí en la derecha. 39% de las referencias se dicen a un tema al tema de la distracción, y esto incluye también la conexión con otros. Y también, por ejemplo, ir de visita, hacer caminatas y desahogarse con los amigos cercanos. Los participantes describieron esta intersección aquí. 23% de las referencias se realizan con respecto a distraerse y actividades de autocuidado como la lectura. Son prácticas comunes, o se describen como prácticas comunes de autocuidado, como prender un incienso. También existen otros elementos, por ejemplo, para el autocuidado, hay una frecuencia similar en diferentes grupos de género, edad, raza, etnicidad. La mitad de los participantes en cada uno de estos grupos mencionó algún tipo de método de distracción, pero también depende del tipo de actividad que se describa en cada grupo. Aquí pueden ver algunas citas de los participantes que resumen todo. Por ejemplo, alguien Gen Z, generación Z, que describe un juego de video que es muy popular. Es una mujer trans, pero no hubo participantes de la generación X que mencionaran los juegos de videos. De hecho, hablaban de que evitaban leer las noticias o acceder a las redes sociales. De hecho, en este grupo, algunas personas realmente participaban en las redes sociales mientras que otras no lo hacían para nada. En los 4 estados, como pueden ver aquí, en el diagrama, se ve que entre 30 y 50% de los participantes en cada estado hablan del impacto positivo de las políticas de mitigación de la COVID y de las prácticas también. En amarillo aparecen las referencias a las vacunas y también describen el impacto positivo sobre su resiliencia y bienestar específicamente. Lo que es más interesante son las diferencias en cómo abordan estas experiencias. Por ejemplo, todos los participantes de Tennessee hablaron de las políticas de cierta forma. Dicen que, y describen los beneficios de trabajar desde casa, la cuarentena autoimpuesta. Dicen que, bueno, pueden controlan lo que pueden, salir poco a la calle, usar tapabocas y no intentar cambiar cosas que no puedo cambiar. También hay tensiones a nivel personal. Y en Nebraska, por ejemplo, se dicen que hay determinadas acciones individuales que pueden reducir el riesgo y no es necesario poner en riesgo ni a uno mismo ni a las demás personas. Y también quizás haya un aumento del riesgo del aislamiento. Y también en Michigan se mencionan los beneficios de las políticas estatales. Disculpen, como decía, la capacidad de poder entrar en una cuarentena, etc. Si bien sabemos que existe mucho conflicto
diferentes estados. Y también en este sentido y en general se ve el nivel de impacto en los diferentes, el nivel de impacto de las diferentes políticas de Estado en los diferentes estados. Y no es solo las prácticas individuales, sino también las políticas que brindan instrucciones al respecto. Y nuestros participantes también mencionaron todo esto. Hablaron de sus preocupaciones también. Con respecto a las vacunas, por ejemplo, al principio del estudio, la gente hablaba de las vacunas con esperanza porque todavía no existían. Y luego, más recientemente, en los últimos 3 meses de la encuesta, comenzaron a describir más el tema o hablar más del tema porque ya estaban teniendo acceso a la vacuna. Bueno, por límites de tiempo y porque ese video iba tan rápido, necesitábamos enlentecerlo un poco. No nos da tiempo entonces mirarlo todo, pero sí está disponible en YouTube. Les vamos a enviar el link para que todos lo puedan ver. Tenemos un último panelista y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría entonces, voy a pasar a francés para que puedan saber un poco más sobre la representación, sobre la institución a quien representa nuestro próximo panelista. Hola, estoy esperando a la intérprete. Sí, estoy pronta, gracias. Bueno, nuestra última presentación de Simone Judon, que representa la asociación aceptada. La asociación fue creada en Isla de Francia en 2010 por los trabajadores del sexo y sobre el SIDA en el objetivo de luchar contra la discriminación a las cuales la comunidad enfrentaba. La asociación acompaña todos los años más de 2.000 personas, mayoría trans, originarios de América Latina, afectadas por el VIH y el trabajo del sexo. Voy a pasar a Simón para que presente. Muchas gracias. Simón, ¿estás pronto? Sí, estoy pronto. Bueno, hola. ¿Me entienden bien? Entonces voy a tratar de compartir mi pantalla. Bueno, voy a presentar con mi colega. Entonces voy a presentar esto.
Hoy queríamos presentar una acción que implementamos en 2020, que es una acción de prevención en línea. Quería agradecerles por esta invitación y la presentación que van a ver, tal como la presentamos en el Comité para el SIDA, así que habrá una doble lectura. Es la presentación que vamos a hacer oral y lo que van a ver en la pantalla. Voy a tratar de explicar un poco, interpretarlo bien. Es por eso que es importante de dejarlo tal cual para que ustedes puedan entender también el contexto de acción, donde evolucionamos. La asociación en Francia tiene una autonomía y una plataforma de fusión y de interacción con posibilidades de de implementar acciones. Entonces, en esta presentación habrá visiones muy simplificadas y un público de 6. Es por eso que es interesante ver esta lectura hoy. Es una manera de reflexionar. Como nosotros como organización trans autónoma tenemos que traducir nuestras acciones para justificarlas y poder mantenerlas. Entonces, en el contexto, nuestra presentación es una asociación originaria de América Latina con los problemas de SIDA y VIH. Es una asociación que se desarrolló mucho y hoy trabajan 10 personas trans honorarias, y siempre son principalmente personas trans originarias de América Latina y trabajadoras del sexo. Aquí les proponemos un recibimiento en cuanto a derechos sociales, para alojamiento, y hoy va a ser la presentación. Entonces, la acción, la prevención de la asociación está estructurado a principios del año 2019. Hoy tenemos un coordinador, que es mi colega que acaba de presentar y que está acá conmigo, 4 mediadoras en salud y aproximadamente 10 honorarios. Hay 3 ejes de intervención principal. Hay acciones que llamamos extramuros, que son acciones sobre lugares comunitarios de encuentro. Cada uno realiza test rápidos allí se realizan test rápidos de VIH, y luego de estos test tratamos de, si si dan positivos, tratamos de prepararlos y asesorarlos en todo lo que es salud, hacia un enfoque global para acercar a las personas en este tema. Pueden ser personas trans con VIH, personas trans en Francia. Nuestra estrategia de prevención en línea se lanzó en 2020 en Francia por el hecho debido al COVID, cuando hubo un confinamiento total desde marzo desde marzo de 2020, luego un segundo confinamiento más adelante, en noviembre del 2020, y luego son medidas que impactaron mucho en nuestro trabajo sexual y que han tenido un impacto inmediato y muy dramático en las condiciones de vida de los trabajadores de sexo en Francia. Trabajan y viven en medios precarios. Entonces, para la asociación no era más posible trasladarse para hacer supervisión y asesoría de cómo seguir con las personas que siempre vemos. Entonces implementamos una estrategia de prevención en línea en sitios de encuentro trans, en sitios OSI también, y en nuestros paneles sociales. En esta presentación agregamos una línea que habla de la financiación, que permitió el desarrollo de esta acción
Es un desafío en el cual tenemos que confiar. Hay que asociar los términos de trans. Es básico entender que es una acción en energía que nos pone en un contexto muy difícil, quizás muy difícil para negociar a veces. Los objetivos de la acción eran la difusión de información de prevención en salud, salud sexual, seguir con varias personas, como yo he dicho, han sido irradiadas de los sistemas con el tema de VIH y COVID, difundiendo una información sobre la salud sexual en un contexto de crisis de COVID. También era la oportunidad de mostrar a las personas cuáles eran sus condiciones como trabajadoras de sexo debido al confinamiento y sus condiciones de vida en este contexto de crisis. Una explicación y facilidades de cómo ver sus estrategias de prevención, ver cómo lo solucionábamos. Si es una estrategia que ya existe, no inventamos buscar donantes, siempre es un desafío importante y difícil. Para superar este obstáculo, trabajamos con empresas que quieren tener un enfoque de ayuda hacia todas nuestras acciones y un enfoque a los trabajadores sexuales y a los que están en el tránsito, en el recorrido de la transición, apoyo psicológico, financiero. Entonces la idea era instalar entre las personas y nosotros una relación de confianza que permitiera a las personas de sentirse libres para preguntarnos todas las preguntas que quisieran y se sintieran cómodos. Entonces aquí hay una captura de pantallas que explican el tipo de intercambios que tenemos normalmente con las personas en línea. Estamos hablando sobre un socio de personas trans que se encuentra totalmente afuera que quiere estar afuera de la exposición del riesgo al VIH, al SIDA. Entonces es un trabajo constante sobre la xenofobia y lo que tiene que ver con la salud sexual. Perdón, por acá. Acá voy a acelerar porque mi presentación es un poco larga. Los kits tienen, tienen adentro, test, VIH, preservativos, lubricantes, gel hidroalcohólicos, tapabocas, así como flyers y propaganda de la asociación. Por fuera de esta estrategia de prevención, las personas que acompañamos a hacer el test mayoritariamente son personas trans y en una gran mayoría trabajadores de sexo y un tercio trabajadores de sexo que son cisgénero, que son emigrantes del TDS y en un promedio de edad de 32 años. Como ya lo dije en la elaboración de esta estrategia, se afectó una parte de la comunidad trans que no pudimos tener contacto. Hubo aislamiento de ellos y esto tuvo una gran afectación. Afectaron a los clientes, a los socios y bueno, los clientes que tienen prácticas de sexo. Entre noviembre y marzo, enero y marzo de 2020, testeamos a 1.500 personas y a nuestros mensajes respondieron 130 personas y recibieron nuestro paquete. En esta acción vemos que tomamos contacto en la mayoría, no en mayoría, en paridad con mujeres transfemeninas, hombres cis y travestis. Entonces los dos tercios viven afuera de París
y tienen centro de rastreo anónimo. Entonces, esencialmente, no pueden ser contactados. En un uso recreativo, 25% son trabajadores de sexo y otros son socios o clientes. La mayoría de las personas son francesas, 91.9 que saben francófonos, entonces nos entienden perfectamente. Encontramos también muchos travestis, personas travestis. Entonces yo había indicado el pequeño lugar que estamos haciendo es para las personas travestis que encontramos, conocemos a través de esta acción. Es una definición un poco arbitraria a veces entre personas travestis o personas que encontramos a través de esta acción. Es esencialmente, fundamentalmente, personas travestis que no pueden trabajar, para quienes las cuestiones de discreción y estigmatización asociadas a sus prácticas es esencial en los intercambios y con quienes tenemos posibilidad de acceso y darles información sobre la salud sexual. Nos quedan 5 minutos, por favor. Después pasamos a las preguntas y respuestas. Entonces voy a pasar más rápido todavía. Vamos a ir al centro de esta acción, que Entonces, en el marco de esta acción, que recibieron entonces, 100 personas recibieron un paquete en su casa con resultados positivos de VIH que les llegaron. Esos resultados positivos, las 2 personas que lo recibieron fueron acompañadas inmediatamente a atenderse en la materia de salud. Luego hubo muchas personas que vinieron a un local que ya conocían, estado serológico, pero que no tenían acceso a la salud o que estaba por fuera de su estatus serológico. Voy a pasar entonces esto rápidamente a otras informaciones. Para llegar a las personas entonces que queríamos llegar, era una acción par a par basada en la imagen de nuestra asociación en Francia sobre una comunicación que iba más allá de las personas, es decir, que tratábamos de que las personas se adaptaran para verificar cuando llegaban al médico el tiempo que se invirtió de 50 horas por semana repartida en 3 personas en lo que tiene que ver con la salud sexual. Como decía, tenemos un 20 personas contactadas que tenían clientes o parejas que eran travestis. Y esto nos lleva a nuestra conclusión. Pudimos traspasar a lo virtual, digamos, la experiencia sobre el terreno. Nuestra intervención nos permite estar en contacto con personas más aisladas de nuestra comunidad, pero que también son las que están más expuestas al VIH. Tal vez necesitan ser mayor seguimiento, que están más en precariedad o que viven en el closet y que necesitan tener un seguimiento más cercano. Hay un tema de medios para seguir esta estrategia y hay un segundo tema que nos interesa, la orientación de la población. Yo creo que esto podría interesarle, interesarse a la discusión que podemos mantener ahora. En la Asociación Trans, hace 10 años, advocamos por la prevención y acciones específicas para las personas trans, para los clientes y las parejas de su comunidad, que son actores también en el tema de la contaminación y que están sensibilizados por programas de
de salud. Es una reflexión muy importante para nosotros. Además, nos preguntamos sobre el tema de las personas más alejadas desde el punto de vista geográfico y social de nuestra comunidad en nuestras acciones para ver cuál es el sistema de prevención de salud más adecuado. Bueno, intenté extraer la mayor cantidad de elementos e informaciones. Lamento si fue muy rápido o si faltaron datos. Muchas gracias por una muy buena presentación, estuvo perfecta. Voy a cambiar entonces a inglés para las preguntas y respuestas, y muchas gracias, Simón. Gracias a ambos y gracias al doctor Dubois y doctor Paquet por sus presentaciones también. Veo que Casi ha estado muy ocupada contestando un montón de preguntas en la función de Q&A, de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo, de hecho, tenemos 12 minutos para poder abrir la discusión, y lo que voy a hacer entonces, ya que el doctor Dubois envió la presentación grabada y no puede estar acá en la sesión, me pidió que comparta con ustedes, como pueden ver en el chat, los datos de contacto del doctor Dubois. Veo que la mayoría de las preguntas que escribieron ya fueron contestadas, pero quizás los participantes, si quieren, pueden levantar la mano y les puedo abrir el micrófono para hacer la pregunta en vivo. Les voy a dar un momentito, quizás ustedes, algunos que tengan preguntas, se animen a levantar la mano y hacer las preguntas, y si no, estoy segura que alguno de los coorganizadores también tienen preguntas preparadas para hacer. Esta es nuestra última presentación, el último panel del día, así que ya sé que también, bueno, dependiendo de dónde se encuentre cada uno, dependiendo de su uso horario, podríamos estar un poco cansados todos o un poco más lentos, y está bien. No veo ninguna mano levantada. Les pregunto a los coorganizadores a ver si tienen alguna pregunta. No quiero ser yo la que acapare toda la conversación. Félix. Sí, sí. Sí, puedes hacer la pregunta. Dijiste que la presentación que mostraste era destinada a las personas cis. ¿Qué harían para obtener, digamos, lo que ustedes quieren en ese tipo de contacto? Y la otra pregunta, tal vez es más abierta, es si ya reflexionaron sobre acciones para llegar a ese público al que ustedes están destinando las preguntas. Gracias. ¿Puedo responder en inglés si les parece que sea más simple? Puedes responder en inglés o en francés, en la que prefieras, porque va a ser interpretada, entonces da lo mismo en el idioma que prefieras responder. De acuerdo. Si querés, puedes responder en francés.
Lo que tuvimos que hacer, las adaptaciones que tuvimos que hacer para esta presentación se realizan a través digamos, de tener en cuenta, ¿cómo decirlo?, de cuestiones de salud globales. Estoy convencido de que lamentablemente hay pocos organismos públicos que se interesan o se dirigen a las personas trans porque no les importa. Es el argumento, digamos, que está en la salud pública global. La idea de la cadena de transmisión que afecta a la población global, lamentablemente, pero es así. Es lo que vivimos y no podemos siempre presentar lo que queremos. Nos niegan el acceso y es algo que está presente. Luego también bueno, nos preguntamos, queda el tema de la lucha contra el VIH y es lamentable que sea así, pero en la segunda adaptación es una explicación, poner en conceptos, digamos, la realidad que para nosotros están mucho menos categorizadas, tratar de definir el tema de las comunidades travestis y la inclusión entre ellas de personas que están en estado de transición. Estos son temas que se evacúan rápidamente y que depende de la salud de las personas también. Son preguntas son temas de la transición sobre la salud de las personas que pueden conceptualizarse. Cuando lo presentamos en el exterior, bueno, no es fácil explicarlo en realidad. Para la segunda parte de la pregunta, intentamos seguir acciones virtuales. Eso lleva mucho tiempo. Y también en medios de enviar los paquetes por vía postal. Y eso también demanda un trabajo de información hacia la comunidad y trabajo de formación y capacitación constante en el seno de nuestra asociación y con voluntarios. Es mucho trabajo. Gracias por esa pregunta. Yo tengo una pregunta. Y voy a esperar que los intérpretes tengan un momento para volver a cambiar los canales. Mi pregunta es para ambos realmente. Y también algo que ya publiqué y se lo presenté al doctor Dubai y doctora Paquet. Yo creo y algo que me parece haber identificado y notado en sus presentaciones, Simón y Cassie, es que parece que los dos están haciendo investigación y prestando servicios, según sea el caso, que intentan subsanar algunas brechas, las brechas de los sistemas que ya existen dentro del sistema de salud. Y no sé si tienen alguna, y capaz que es una pregunta un poco política, pero no sé cuál sería de repente sus opiniones con respecto a cuál es la función o cuál es la responsabilidad que debería tener el gobierno, ya sea a nivel nacional o a nivel local, para poder satisfacer estas necesidades. Nosotros como investigadores trans, prestadores de servicio o activistas trans, deberíamos poder decir, bueno, este es un problema específico, esta es una necesidad que la comunidad ha expresado tener. Nosotros estamos intentando comunicar que eso existe. Creemos que esto hay una responsabilidad para los gobiernos, creen que debe ser así, creen que debemos confiar en que los gobiernos puedan satisfacer esas necesidades, esas brechas. ¿Qué les parece?
Ya hablé por demasiado tiempo, así que puedes comenzar tú. Yo soy una millennial que no conoce mucho de tecnología, perdón, me confundí con el micrófono. Sí, estoy trabajando para tratar de subsanar esas brechas, por eso es que estoy haciendo la investigación en esta área. Nuestras comunidades sabían que tenemos pocos recursos en Nueva Zelanda. Antes de venir acá, en los Estados Unidos, también trabajé con comunidades sí, con pocos recursos. Jamie Wilton y en su estudio, tampoco teníamos datos necesarios acerca de las personas si tenían acceso o no a los servicios de salud y cuán cómodos se sentían con esos servicios de salud. Lo que me gustaría decir es que creo que el gobierno existe únicamente para brindar servicios y para servir a las personas. Así que tienen una gran responsabilidad para brindar cuidados, especialmente aquellos que son más marginados y tienen que preocuparse por la igualdad y por la justicia. De otro modo, no estarían cumpliendo con su rol, pero también sé que en algunos lugares como los Estados Unidos hay una gran tradición o historia de por qué las personas no creen en el gobierno. Entonces hay muchas tensiones entre lo que el gobierno debería hacer para cuidar a las comunidades y por otro lado, la comunidad no confía en el gobierno. Entonces, entonces sí, hay una tensión entre ambas partes, digamos. Cuanta más fe las personas tengan en un gobierno, entonces van a confiar más en los servicios que presta el gobierno y que tienen derecho a esos gobiernos y que el gobierno debe darles acceso a esos servicios a los que la comunidad tiene derecho. Y me quedo por ahí ahora. Yo creo que hay dos partes en esta pregunta. Por un lado, la cuestión de dar la posibilidad a la comunidad y a las asociaciones trans para apoyar y desarrollar su experiencia como experiencia y como savoir-faire, digamos, que es un proceso que ya está en curso en Francia al menos. Así que en eso hay un pequeño avance, es lento, pero al menos algo avanza. De todos modos, eso no puede existir sin lo otro. Es decir, que la situación en la que nos encontramos, si la autonomía solo se da a las asociaciones y a las organizaciones, empiezan a hacer el trabajo del Estado. Y entonces ahí se empezarían a excluir de parte de los políticos y de la parte política, digamos, del derecho, de la parte derecha. En Europa actualmente está retornando el conservadurismo. Hay cada vez más bloqueos con respecto al acceso a la salud. En Francia no todo el mundo puede acceder a la salud. Las desigualdades existen y no hay acceso a la salud y a los derechos por parte de las personas trans y sobre todo de las que no tienen papeles, porque eso limita la posibilidad de trabajar y tener acceso a la salud. Si hacemos una revisión del acceso a los trabajadores, a la salud de los trabajadores sexuales, la información no está completa y como dije en la primera presentación sobre el acompañamiento de las personas trans, es algo mundial, creo. No solamente de los trans, y que los políticos están haciendo un trabajo, digamos, una cuestión de cómo se recibe o cómo se acoge a las personas LGBT, y también está el problema con las personas sin papeles y de las personas que están marginalizadas, que viven en el país. Y bueno, en realidad tendría que ser una política que habría que cambiar y que no es pertinente para los trans en Francia, solamente para los trans en Francia.
Gracias a ambos por sus respuestas, por sus presentaciones. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Es el fin de nuestro panel y de hecho es el final de la segunda jornada de la conferencia. Felicitaciones a todos por haber sobrevivido a la segunda jornada. Los veo mañana. Unos pequeños anuncios. Recuerden que los intérpretes trabajan con Relay, así que el idioma central a las intérpretes es el español. He visto muchos mensajes de que la interpretación no funciona. Ay, sí, está funcionando. Es porque a veces hay una pequeña brecha porque el francés se traduce al español y luego un intérprete escucha a ese rendición en español para ir al inglés. Así que si hay un pequeño minuto de silencio se debe a eso. También traten de no usar el chat. Si hay una pregunta directa para alguno de los presentadores, les pido que la hagan en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, ya que muchos de nuestros coorganizadores están traduciendo muchas de las preguntas y muchos de los comentarios que se hacen en el chat. Realmente estamos haciendo muchísimo esfuerzo para que esté todo accesible para todos los participantes. Gracias a todos por sus presentaciones. Aprendí mucho de sus experiencias con las que no tenía mucha experiencia. Así que espero tener más información y tener más información acerca del trabajo de Simon y de la investigación de Cassie. Muchas gracias para todos. Gracias a los intérpretes.